Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de salud laboral del mes de abril. En esta ocasión, el webinar tiene como tema el estudio del proceso de reconocimiento de las enfermedades profesionales en una serie de pacientes del Hospital del Mar en Barcelona, a cargo de Ariadna Pellegrí Montagut, quien nos hará la ponencia sobre el tema comentado, y será presentada previamente por Xavier Orpella García, que es jefe de salud laboral de Badalona Servicios Asistenciales. Sin más, os dejo con sus ponencias, que seguro que van a ser muy interesantes. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estéis ubicados. Como decía la compañera, hoy vamos a hablar de este estudio que se nos presentará la futura doctora Ariadna Pellegrí, pero antes sí que os quería explicar de dónde parten estos datos, con lo cual voy a compartir la pantalla. Os haré una pequeña presentación. A ver si no se nos resiste. ¿Funciona? ¿Se ve la pantalla ahora? Sí, solo falta que compartas. Vale, perfecto. Genial. Perfecto. Perfecto, como os decía, los datos parten de un proyecto que se llama Proyecto CEPS, que trata sobre la carga de la enfermedad profesional atendida en el Sistema Nacional de Salud del territorio español. Este proyecto está becado con una beca FIS y esto pues parte de que se conocía de que hay una atención de la enfermedad profesional en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, que como sabéis pues está financiado a través de impuestos, y en lugar de estar atendidos en las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, que estas están financiadas a través de las cuotas que pagan las empresas de los afiliados a la Seguridad Social. Entonces, esto se estimaba que aproximadamente pues hay un 70% de las enfermedades que son atendidas en el Sistema Nacional de Salud, y esto conlleva una carga tanto de trabajo como económica para la atención de estas enfermedades. Entonces, en el 2010 se creó una unidad de patología laboral en el Hospital Salud Mar, en el Hospital de Salud Mar, y a lo largo de estos años, del 2010 al 2016, con los datos preliminares que se obtuvieron de esta unidad, pues se generó este proyecto CEPS, como os decía, que es un proyecto que ya es de territorio español, donde igual participan 11 centros en 5 comunidades autónomas distintas para el estudio de esta carga de la enfermedad profesional atendida básicamente en los hospitales del Sistema Nacional de Salud español. Entonces, en cada uno de los hospitales hay un responsable que es el responsable de dicha unidad, y hay una estructura administrativa y sanitaria que da soporte a todo este proyecto, y es coordinado por la doctora Consol Serra. En la hipótesis de trabajo de este proyecto pues eran pues que la infraidentificación y el infrarreconocimiento. Perdona, discúlpame, Xavier, que te interrumpa. Sí. ¿Alguien más está compartiendo? Margarita Asensio. Creo que tienes que dejar de presentar. ¿Sí? ¿Ya? No, se sigue viendo la pantalla de Margarita Asensio. Son cosas de la tecnología, ¿eh? Estamos... Sí. Cristina, disculpa, igual si coordinas tú puedes quitar la presentación. No, lo único que puedo es echarla. Ya. Vale, ya puedes volver a compartir, Xavier. Sí, yo estoy compartiendo, ¿eh? ¿Todavía se ve o tengo que volver a compartir? Tienes que volver a compartir. Perfecto.
Rependra. Vamos allá. ¿Ahora? Genial. Perfecto. Gracias, Xavier. Vamos allá. No, gracias a vosotros. Estas cosas del aprendizaje, del uso de nuevas tecnologías. Bien, os decía pues que, como no sé si dónde me he quedado, pero tiro para atrás, nada, un poquitín, y comentar que desde Perdona, Xavier, es que ha vuelto a pasar. Margarita está presentando de nuevo. Sí, por favor, Cristina, ¿la puedes dar de baja? No. Sí, lo he hecho, pero al volver a entrar vuelve a presentar. No es aceptable esto. Disculpad. Xavier, ¿puedes compartir otra vez, por favor? Sí, reprendemos. A ver, vamos allá. ¿Sí? Vamos. Perfecto. Vale, os decía pues, que se generó la unidad de patología laboral en el Hospital del Mar, que pues, con los primeros datos que analizaron, pues se generó este proyecto CEPS en el 2016 para estudiar la carga de la enfermedad profesional atendida al Sistema Nacional de Salud, ya con una visión pues, más multicéntrico, con 11 centros participantes en la actualidad y 5 comunidades autónomas. Con una estructura pues, de cada uno de los centros y una supraestructura pues, de coordinación administrativa y sanitaria y coordinada por la doctora Consol Serra. La hipótesis de trabajo pues, eran dos hipótesis. Una posibilidad pues, sería la infraidentificación y el reconocimiento de la enfermedad profesional en España, pues genera carga asistencial y económica en el Sistema Nacional de Salud, como ya partíamos de la base. Y la segunda hipótesis, pues que los hospitales de este Sistema Nacional de Salud pueden contribuir a la identificación de estas enfermedades. Los objetivos del trabajo pues era, pues, uno, estimar la prevalencia de dichas enfermedades y las posibles causas del infrarreconocimiento, valorar la carga económica que genera en el Sistema Nacional de Salud y elaborar 2 guías de transferencia de conocimientos para los pacientes y para los profesionales y agentes sociales. La metodología era generar una unidad de patología laboral en cada uno de los centros con un estudio prospectivo de casos que eran derivados a esta unidad y a juicio del personal de estas unidades pues se establece la relación de enfermedad profesional. Se generó una unidad de patología laboral en cada uno de dichos centros, como os comentaba, y se realizaron una serie de sesiones clínicas en distintos servicios del hospital para generar derivaciones, la derivación estándar como cualquier otro servicio, a dicha unidad de patología laboral, con lo cual se recibe el paciente sospechoso de sufrir una enfermedad profesional, se le realiza una historia clínica laboral y se hace una relación bibliográfica con dicha patología y se genera un informe de sospecha de enfermedad profesional que es revisado por pares por otro profesional y con el informe ya finalizado pues se entregan 3 copias al paciente, una para el médico que deriva, una para el médico de familia y otro para el reconocimiento de la enfermedad profesional a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y se hace un seguimiento porque, como ya veremos, pues aquí también es importante la dificultad que hay para el reconocimiento de estas enfermedades. Todo este sistema pues, tiene un comité clínico de evaluación y que está coordinado por el doctor Ramada y el doctor Delclos, y tiene un comité asesor internacional que está coordinado por el doctor Benavides. Aquí tenemos algunos resultados preliminares que de los 382 casos que se analizaron, de todos estos centros que he comentado, pues casi la mitad pues, fueron confirmados por las unidades como sospecha de enfermedad profesional. De estos casos, pues 3/4 partes pues, iniciaron el proceso de reconocimiento y de ellos, pues como veis, pues 2/3
fueron reconocidos por la Seguridad Social como enfermedad profesional. Hay alguna pequeña variación por grupos de edad y por provincias que habrá que analizar por su origen. Con lo cual, algunas conclusiones preliminares podemos concluir que las unidades de patología laboral hospitalarias sí que contribuyen a la identificación y el reconocimiento de las enfermedades profesionales que están atendidas en estos centros y que hay un proceso de seguimiento de estas enfermedades profesionales que es fundamental. Es fundamental porque hay una gestión administrativa posterior que es larga y es compleja y, bueno, pues requiere un seguimiento de este reconocimiento. Hay alguna variación respecto a grupos de edad y algunas provincias de territorio español en el reconocimiento y que, bueno, pues que existe poca evidencia en el momento actual de cómo se establece esta relación y reconocimiento de enfermedades profesionales en España. También os quería pues, comentar que hay una pequeña, bueno, unas variaciones del coste promedio por caso según la patología que estudiamos. Por ejemplo, que estos son unos ejemplos que se publicaron al resultado del estudio. Estudios son datos preliminares, pues por ejemplo que una hipoacusia, el coste promedio de atención en un centro sanitario, por caso, pues serían unos 66,5 €. Esto quiere decir que, claro, una hipoacusia pues tiene una atención sanitaria y una audiometría, con lo cual pues la atención es bastante económica. También si comparado con la atención del cáncer con relación profesional, que ya veis que el coste promedio por caso, pues son unos 15.000 €. Esto está claro porque tiene que ver con el ingreso hospitalario, tratamientos probablemente quirúrgicos, radioterápicos, quimioterápicos y, claro, el coste promedio por caso pues es muy elevado. Con lo cual, pues estos casos, al estudiarlos, no solo es importante el reconocimiento para hacer aflorar la enfermedad profesional en nuestro país y para hacer prevención colectiva, sino que además pues, también es importante para evaluar el coste que generan estas enfermedades en el Sistema Nacional de Salud y devolverlos a su sistema propio, que es el sistema, como decía, de la mutual. Y ya sin más dilatación, pues os quería presentar, para aquellos que os habéis incorporado de nuevo, la futura doctora Ariana Peregrí, que actualmente es estudiante de sexto de la unidad de la Universidad Pompeu Fabra y ha realizado pues, su curso su proyecto de final de curso, este estudio que conjuntamente con el Servicio de Salud Laboral del Hospital del Mar estudian el proceso de reconocimiento de las enfermedades profesionales en unos pacientes que fueron derivados en esta unidad de patología laboral. Doy paso a la presentación a la futura doctora Ariana Peregrí. Bien, pues paso yo a compartir pantalla. ¿Ahora se ve? Todavía no, Ariadna. Vale. Ahora está cargando, genial. Vale. Bien, pues a continuación voy a realizar la presentación del trabajo hecho con la ayuda de todos los autores que se puede ver en pantalla y que lleva por título el siguiente: Estudio del proceso de reconocimiento de las enfermedades profesionales en una serie de pacientes del Hospital del Mar en Barcelona. Bien, esta sería un poquito la guía que he seguido para realizar la presentación. Y empezando por la introducción, he redactado esta serie de preguntas a las que voy a ir contestando. Bien, la primera de ellas, justificar un poco el porqué, ¿no? El porqué estudiar el proceso de reconocimiento. Pues como seguramente ya sabrán, actualmente las enfermedades profesionales se encuentran en una situación tanto de infranotificación como de infrarreconocimiento.
Entonces, para ejemplificar un poco la infranotificación en concreto, he elegido este artículo en el cual el objetivo era estimar la incidencia y la prevalencia de estas enfermedades profesionales y luego compararla con las realmente notificadas. Y como se puede ver en la tabla que he recortado del mismo, habría aproximadamente unas 22.000 enfermedades registradas profesionales, esto en el año de estudio, y luego, por contra, habría unas estimadas de casi 90.000. Y esto nos dejaría a una infranotificación de casi el 75%. Bien, entonces, además, el problema no solo es que se notifiquen pocas, sino que de las pocas que se notifican, aún se reconocen menos. Y también el problema no es solo de España, sino que se generaliza un poco al resto de países. Y para ilustrar esto y el infrarreconocimiento, he elegido este artículo que es del grupo Eurogip y lo que trata es de ver cómo está este aspecto en los distintos países europeos. Y entonces he recortado este diagrama de barras que, como se puede ver, por países, en ordenadas están los distintos países, muestran en un color más claro las solicitudes que se hacen para el reconocimiento de las enfermedades profesionales y luego en un color más oscuro las que realmente luego se reconocen, ¿no? Y se puede ver que hay un gap importante entre ellas. Precisamente para España, en el artículo explican que a pesar de que sí que están los datos disponibles de las enfermedades que luego se reconocen, pues no están las solicitudes que llegan al INS o a las mutuas. Por esto no está la barra del color más claro. Un poco también para ejemplificar lo mismo, es del mismo artículo, otro recorte, y aquí lo que veríamos sería la misma comparación que antes. Vemos los distintos diagramas de barras en los que las barras con punteado serían las solicitudes y el color más uniforme sería el reconocimiento. Y lo podemos ver como pone en la leyenda, que en función del color, por ejemplo, el verde sería las hipoacusias, el amarillo las dermatosis, o sea, por el tipo de enfermedad. Y vemos cómo persiste ese gap. Y las distintas columnas se corresponden con los distintos países. Este artículo es del mismo grupo de Eurogip, pero es otro distinto, y aquí estudiaban lo mismo, esta comparación entre las enfermedades que se solicitan que se reconozcan y las que luego se reconocen, pero solo de cáncer ocupacional. Y realmente el artículo es extenso y hay muchos países, solo he recortado estos dos, Italia y Finlandia, donde también se ve un claro gap entre estas dos comparaciones. Bien, la segunda pregunta sería, pues, ¿cuáles son las enfermedades profesionales más frecuentes? Y serían las siguientes, ordenadas también por frecuencia. En primer lugar, los trastornos musculoesqueléticos, luego las dermatosis, las hipoacusias y el cáncer. Para justificar lo que acabo de decir, es un recorte del primer artículo y es la distribución en frecuencia en estos 4 países de las enfermedades, del tipo de diagnóstico. Y en azul, pues, por ejemplo, podemos ver que es el que más prevalece y serían los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las implicaciones que tiene, ¿no?, el reconocimiento? ¿Por qué merece la pena, ¿no? Las implicaciones son, la verdad, que relevantes y afectan a distintas partes, las cuales he intentado resumir. Entonces, por lo que respecta al paciente, el hecho de que su enfermedad sea reconocida como profesional le implica una mayor cobertura de la asistencia sanitaria. Y eso es porque se cubren económicamente gastos que no se cubrirían de ser declarada contingencia común. Como por ejemplo, se cubrirían los desplazamientos, se cubrirían también tratamientos como puede ser cirugía plástica si fuese necesario, prótesis ortopedias, etc. Y luego también las prestaciones serían mejores. Si una enfermedad se aprueba como profesional, resulta que el cálculo de las prestaciones se hace en base al salario, que incluye también las horas extra. Luego tampoco no hay periodo mínimo de cotización en la empresa para poder acceder a estas prestaciones. Y luego también las prestaciones serían el 75% sobre las bases del salario del trabajador desde el primer día, a diferencia de la enfermedad contingencia común, en la que los 3 primeros días no se cobraría nada, del 4 al 20 sería un 60% y a partir del 21 solo un 65%. También el alta en la seguridad social sería todos los efectos y tampoco importaría si el contrato hubiera finalizado.
Y también en función del tipo de patología que padezca, pues también se podría beneficiar de indemnizaciones adicionales. Luego también, por lo que respecta a la entidad, el hecho de reconocerse como profesional es un ahorro por el sistema público de salud, el cual se financia con los impuestos de todos los ciudadanos, ya que lo pasaría a cubrir la seguridad social financiada por las cuotas de los trabajadores. Y ahora hago referencia al mismo artículo que se había hecho antes y es de nuestro mismo departamento, que se estimó pues, el coste medio por paciente que le costaba a un hospital público, el Hospital del Mar precisamente, estas enfermedades profesionales, ¿no? Y como ha dicho Xavier, la media por paciente fue de casi 5.500 euros. Y volver a señalar también, pues sobre todo el paciente más caro, que sería el afecto de cáncer, y que sería de unos 15.000 y pico euros. Bien, continuando por la empresa, pues la Ley de Prevención de Riesgos Laborales resulta que obliga a esta misma a hacer los cambios pertinentes para garantizar la salud de todos los trabajadores. Y además también ella se podría beneficiar de una bonificación si consigue recolocar al paciente una vez esté curado y pueda volver al trabajo en otro sitio donde pueda desempeñar una función. Y luego también a nivel de vigilancia epidemiológica, pues resultaría de interés para saber realmente el impacto de este tipo de enfermedades y luego también para poder contribuir a bajar el gap de la infranotificación comentado anteriormente. Bien, también quería hablar de los distintos procesos de reconocimiento en función de los países, ya que hay mucha heterogeneidad. Para ello, este artículo ofrece una revisión muy amplia de los sistemas de vigilancia de las enfermedades profesionales entre los distintos países europeos que incluye. Entonces, el artículo es súper amplio y yo he elegido algunos, que son estos que aparecen en esta tabla. Y también he elegido solo algunos ítems a comentar como cosas diferenciales, pero realmente hay muchos más en el artículo. Entonces, comentar en primer lugar que países como Islandia, como se puede ver en la tabla, pues no tienen un sistema de vigilancia de estas enfermedades profesionales. Tampoco Malta, aunque no aparezca en la tabla. Luego, la mayoría de estos sistemas de vigilancia están ligados a las compensaciones que luego los pacientes van a recibir. Pero hay algunos que no, que van independientes a que los pacientes puedan recibir o no. O sea, reciben los pacientes la compensación por otra vía. Y, por ejemplo, un ejemplo de esto sería Holanda. Luego también, en relación a quién puede iniciar este proceso, es decir, quién puede empezar a tramitar el reconocimiento de la enfermedad profesional, hay países como el nuestro, en los que tanto el médico como el empresario y el paciente puede empezar a tramitar y solicitar el reconocimiento, pero luego hay otros, como por ejemplo Hungría, en los que solo el médico podría empezar, o Holanda, donde el médico no podría, por ejemplo, sería el paciente o el empresario. También la mayoría de pacientes y la mayoría de países tienen sistemas con una lista predefinida de enfermedades profesionales, pero hay algunos que no, como serían ejemplos Hungría y Holanda. También la mayoría de estos sistemas son abiertos y acogen todas las enfermedades de todo tipo, de todos los sistemas, ¿no? del cuerpo, pero hay algunos sistemas, como en Francia, que tienen sistemas específicos para un tipo de enfermedades, como por ejemplo tienen uno que se llama ONAP2 para el asma y también tendrían otro para mesoteliomas pleurales. Y son sistemas independientes que solo recogen pues, la información de estas patologías concretas. Luego también la mayor parte de ellos incluye a todo tipo de trabajador, pero hay alguna excepción, como sería Hungría, en la que no incluyen a los autónomos. Y luego hay algún país, como es Alemania, en el que se da una recompensa económica a los médicos que notifican para bonificar y incentivar a que se sigan reconociendo estas enfermedades profesionales. Bien. Esta tabla es un recorte directo del mismo artículo y es solo para comentar que hay mucha heterogeneidad. O sea, aquí en ordenadas tendríamos los distintos ítems que recogen estos sistemas de vigilancia y los números serían los distintos países que se incluyen en el artículo. Y es solo para ejemplificar que incluso los ítems que recogen pues son muy distintos y también para decir que el artículo incluye un montón de países y que es muy amplio y muy interesante.
Y entonces aquí es un diagrama de flujo para que explica nuestro proceso de reconocimiento de las enfermedades. Entonces todo empezaría con la sospecha de una enfermedad profesional. Una vez la tengamos, habría que conseguir un informe médico y entonces en función de si el paciente está activamente trabajando o no, si lo está, el paciente podría acudir con este informe médico a la mutua o al INS y si no estuviera activamente trabajando, solo podría dirigirse al INS y allí presentar la solicitud del reconocimiento de la enfermedad profesional. A partir de ese momento, el INS pondría en marcha sus tribunales médicos, los que evaluarían si se tiene que reconocer o no la enfermedad profesional. Finalmente, el INS emitiría una resolución que podría ser positiva o no. Si fuese positiva, pues ya tendríamos la enfermedad profesional reconocida. Y si esta no fuese positiva, el paciente tendría la opción de hacer una reclamación. Si la reclamación fuese la primera vez que se hace, el paciente debería dirigirse al primer sitio donde lo haya hecho, la mutua o el INS. En cambio, si no es la primera vez, sino que la segunda, pues debería dirigirse al juzgado de lo social. Este es un poco el circuito que se sigue aquí. Vale, ahora ya pasaríamos a los objetivos de nuestro proyecto en concreto. Y entonces tendríamos, por un lado, nos propusimos cuantificar el tiempo que pasa desde que se sospecha la enfermedad profesional hasta que finalmente el paciente obtiene el reconocimiento final. Y luego, por otro lado, determinar si se modifica este tiempo en función de la edad, del género, de la categoría de ocupación y del diagnóstico. Bien, el proyecto se trata de un estudio de una serie de casos y estos casos son pacientes del Hospital del Mar. Los datos que hemos obtenido de ellos se ha hecho a partir de la base de datos de la unidad de patología laboral del PSMAR, que antes comentaba Xavier. Y esta unidad previamente los había evaluado y aquellos que había reconocido que el origen de su patología era laboral, pues algunos de ellos se han incluido en este estudio. El periodo de estudio ha sido desde el 2010 al 2019 y la muestra se compone de un total de 38 pacientes, 21 afectos de cáncer respiratorio de distintos tipos, como son el cáncer de pulmón, el mesotelioma pleural y también cáncer de cavidades nasales. Y luego 17 pacientes con trastornos musculoesqueléticos, como son pues, la epicondilitis, el síndrome de túnel carpiano, la tenosinovitis de Decker-Vein y desgarro del manguito rotador. Vale, los datos que hemos obtenido han sido sus diagnósticos, el género, la edad, la ocupación y luego distintas fechas de su proceso de reconocimiento. A continuación, hemos procedido a hacer un análisis descriptivo. En primer lugar, hicimos un cálculo de los tiempos, que para que se entienda mejor, he intentado hacer este esquema para explicarlos. Entonces, el primero de ellos sería el tiempo total, y el tiempo total iría desde el diagnóstico clínico del médico especialista del Hospital del Mar y su derivación a la UPL hasta el reconocimiento o no reconocimiento de la enfermedad profesional por parte del INS. Este sería el tiempo total. Luego este tiempo total lo hemos dividido en 3 subtiempos. El primero de ellos sería el tiempo UPL y este sería el tiempo en el que esta unidad tarda desde que le llega la derivación hasta que hace el estudio y redacta y entrega al paciente el informe conforme su patología puede tener o no un origen laboral. Luego, a continuación, el tiempo paciente, que sería el tiempo que éste tarda en decidir que quiere proceder a la solicitud de su reconocimiento y finalmente se persona en el INS. Y el último, INS o la mutua, en función de lo que decida. Y luego el último tiempo, que le hemos llamado tiempo INS, que sería el tiempo en el que éste revisa el caso y emite una resolución. En este tiempo también hemos incluido si el paciente en cuestión ha recibido una resolución negativa y ha decidido reclamar. Este tiempo realmente terminaría en la resolución final del paciente. Vale, después de calcular estos tiempos, bueno, los hemos calculado mediante parámetros descriptivos, como son la mediana y percentiles 25 y 75. Hemos comparado, como he dicho antes, en función del género, la edad, la ocupación y el diagnóstico.
los hemos representado en tablas descriptivas y diagramas de cajas. Y finalmente hemos hecho un test estadístico, la prueba de Wilcoxon-Whitney, para ver si había alguna diferencia estadísticamente significativa. Bien, pasando ya a los resultados y empezando por el primer objetivo, la cuantificación del tiempo. Vale, podemos decir que teniendo en cuenta a toda la muestra, hemos visto un tiempo total, es decir, desde que se sospecha la enfermedad, se hace el diagnóstico clínico hasta que el paciente obtiene su reconocimiento final de más de un año, de 12,3 meses. Y entonces el percentil 25 sería 7,4 meses y el 75, 25,4 meses. Para el tiempo UPL, la mediana ha sido de 1 mes y medio, 1,6 meses. Para el tiempo paciente, 2 meses y medio. Y para el tiempo INS, 8,7 meses. Esta tendencia de que para el tiempo UPL haya sido el más corto y el tiempo INS haya sido el más largo, se ha mantenido en el análisis de los distintos subgrupos que ahora comentaré. Bien, y ahora ya pasamos a ver las diferencias. Y pues decir que en función de la edad, la verdad que no hemos visto diferencias muy relevantes. Para simplificarlo, aquí tenemos el diagrama de cajas en el que muestro el tiempo total y en azul vemos los menores de 70 años y en gris los mayores, y quizás ligeramente un poquito tardan más los mayores de 70 años, pero no es muy acusada la diferencia. Luego, en función del género, tampoco. Aquí vemos el tiempo UPL y sería en naranja los hombres y en amarillo las mujeres. También vemos que los tiempos son similares. Para la ocupación tampoco hay diferencias relevantes. En azul las manuales y en naranja las no manuales, y sería el tiempo total. Y aquí muestro esta división entre manuales o no manuales, pero realmente también hemos hecho otras divisiones como cualificadas, no cualificadas, y tampoco había diferencias muy relevantes. Y finalmente comentar que en función del diagnóstico, quizás sí que las diferencias son más relevantes. Vemos el tiempo total y en verde vemos los pacientes de cáncer respiratorio y en azul los de trastornos musculoesqueléticos. Y concretamente, los pacientes con cáncer respiratorio, que serían los verdes, tienen una mediana de tiempo total de 9,4 meses, percentiles 25 de 6,6 meses y 75 de 21,3 meses. Y luego los pacientes afectos de trastornos musculoesqueléticos, la mediana sería de 32,1 meses, percentil 25 de casi un año y 75 de 56,3 meses. Aún así, decir que en todas las comparaciones hechas, el valor P siempre ha estado por encima de 0,05. Entonces, no hay nada estadísticamente significativo. Bien, esto, aunque no sea un objetivo estrictamente del proyecto en sí, me ha parecido relevante comentarlo, y es que del total de pacientes con cáncer respiratorio y trastornos musculoesqueléticos que empezaron sus procesos de reconocimiento, tan solo un 75% de los pacientes con cáncer obtuvieron una resolución positiva y tan solo un 13,3% de los pacientes con trastornos musculoesqueléticos obtuvieron una resolución positiva. Y me parece relevante porque, claro, esos pacientes realmente ya habían pasado un cribaje antes, o sea, eran pacientes que la UPL había ya, la unidad de patología laboral había examinado, y la unidad de patología laboral se compone por médicos especialistas en enfermedades profesionales. Y se había determinado que su origen era muy probablemente laboral, y luego realmente pues se ven estos porcentajes. Bien, a modo de resumen de los resultados, pues salvando la variabilidad esta comentada al final, tenemos que la mediana del tiempo total sería de un poco más de un año, 12,3 meses, que luego su periodo de tiempo más largo sería el tiempo INS, y el más corto sería el tiempo que tarda la unidad de patología laboral. Luego que parece que el diagnóstico influye en el tiempo de reconocimiento, y como hemos visto en estos porcentajes finales, persiste el infrarreconocimiento comentado en la introducción. Bien, y pasando finalmente a la discusión,
Decir que este proyecto significa un abordaje nuevo, no hemos encontrado bibliografía de otros estudios que cuantifiquen exactamente el tiempo que pasa desde que se sospecha una enfermedad profesional hasta que se reconoce. No hemos encontrado ni en España ni en otros países y entonces pues tampoco hemos podido comparar si este tiempo era demasiado largo o corto. Si más no, sobre todo pensando en los pacientes de trastornos musculoesqueléticos, estos casi 3 años pues parecen demasiado tiempo. Quizás no haya bibliografía al respecto porque quizás se considera un problema, una problemática administrativa menor, pero hay que tener en cuenta que esta demora del tiempo del proceso de reconocimiento es una de las causas que justifica la infranotificación de estas enfermedades. Probablemente muchos pacientes, al ver lo largo y costoso que es el proceso, pues se tiren atrás. Entonces, realmente, mirándolo desde este enfoque, quizás no sería un problema administrativo menor. Luego, en referencia a las diferencias que puedan justificar esta diferencia entre los trastornos musculoesqueléticos y el cáncer, aunque son difíciles de determinar, pues podríamos pensar que quizá la severidad y la urgencia de los cánceres de pulmón aceleran los trámites y el proceso de reconocimiento, y a la vez el hecho de que sea más fácil quizás establecer una causalidad entre un cáncer de pulmón y una exposición laboral, sobre todo con la evidencia científica que hay detrás de, por ejemplo, el mesotelioma pleural y la exposición a asbesto, pues resulta más fácil establecer esta relación causal que no entre un trastorno musculoesquelético y la multicausalidad de etiologías que pueden ser las responsables de este. Sin embargo, me parece también relevante comentar que a pesar de que, sean los trastornos musculoesqueléticos multicausales y sea difícil establecer la etiología laboral, pues que a diferencia del cáncer, en el que los pacientes desgraciadamente van a dejar de trabajar, sino para siempre, para un periodo largo de tiempo, en pacientes con trastornos musculoesqueléticos seguramente no dejen de trabajar. Y entonces estos trastornos probablemente bajen su productividad. Entonces quizás sería un interés mutuo por parte del trabajador y de la empresa hacer este esfuerzo y, a pesar de que sea difícil admitir que la etiología es totalmente laboral, pues proporcionar a los trabajadores unas condiciones más ergonómicas para, aparte de mejorar su bienestar, pues también la productividad de la empresa. Luego también comentar que el hecho de que no haya diferencias por edad, género y ocupación, pues es bueno saberlo, que en este campo pues estos ítems no generen desigualdades. Luego también, en referencia a las estrategias para poder mejorar todo este proceso, reconocer que la unidad de patología laboral realmente hace un trabajo enorme, sobre todo acortando el tiempo en el que el paciente es consciente de la probable etiología laboral de su enfermedad, ya que rápidamente, cuando se recibe la derivación, se empieza el estudio. Y también hace un trabajo extrahospitalario acompañando al paciente y dándole soporte en los distintos pasos a seguir fuera del hospital. Pero a pesar de esto, está claro que este proceso de reconocimiento sufre una demora, sobre todo fuera del hospital, ¿no? Tal y como hemos visto, en que su periodo de tiempo más largo era el periodo de tiempo en el que el IMSS realizaba la evaluación. Entonces, quizás sería necesario pensar estrategias que vayan encaradas a esta parte del proceso. Quizás establecer límites de fechas en las que el IMSS pudiera dar un veredicto o unas actualizaciones, porque a día de hoy no existen, no hay ningún límite de fecha, o si la carga de trabajo es muy alta, pues aumentar los tribunales médicos que los evalúen. Y por último, comentar las limitaciones del trabajo, que han sido principalmente el tamaño reducido de la muestra, y luego también que en algunos pacientes incluidos no hemos podido obtener todos los datos de algunos de ellos, y eso es porque a mitad del proceso pues han abandonado, ¿no? Y esto, aparte de ser una limitación porque nos ha quitado parte de los datos, pues pone una vez más en evidencia la necesidad de revisar este proceso y terminar de optimizarlo. Bien,
simplemente esta frase, que la dificultad en determinar si el origen de una enfermedad es o no profesional es obvia, pero las implicaciones del reconocimiento merecen optimizar el proceso. Y agradecer la atención a todos los que habéis sacado un rato de este lunes para escuchar esto, y también sobre todo al doctor Fernando Benavides y a la doctora Consol Serra, también a Claudia, por la ayuda y el soporte en este último paso de mi grado. Y aquí habrían las referencias y esto sería todo. Molt bé. Genial, muchas gracias, Ariadna. Vale. Tenemos una pregunta desde el principio y luego ya doy paso a las nuevas preguntas, ¿de acuerdo? Marta nos preguntaba simplemente qué 5 comunidades autónomas participaban en el estudio. Si queréis contesto. Quien quiera. Sí, somos, bueno, además de Cataluña, es Madrid, Galicia, Asturias y Andalucía. Sí. Gracias, Consol. Con grandes dificultades, sí. Gracias. Bueno, la verdad es que, si puedo tomo la palabra. Me gustaría mucho, en primer lugar, agradecer mucho a Ariadna, porque ha hecho una presentación clara, ha trabajado un montón junto con Fernando, ¿no? Con Fernando han trabajado esto mano a mano y Claudia ahí con los datos. La verdad es que, hombre, es un trabajo francamente muy importante porque objetiva por primera vez, como ha dicho Ariadna, algo que todos sabemos, ¿no? Pero que nunca hemos puesto con números, que es el tiempo que se tarda en algo que debería ser muy fácil realmente, ¿no? Porque las listas de enfermedades profesionales están pensadas para facilitar el trabajo. Y lejos de esto es un proceso que se alarga un montón, ¿no? Bueno, gracias a Xavier también por presentar el estudio. Es un estudio que, bueno, nos gusta mucho, es muy importante para nosotros, también es complejo y, bueno, es un camino, ¿no? Y es un camino que hay que recorrer y hay que seguir para adelante. Pero decir eso, ¿no? Que ha sido, la verdad, muy, muy clarividente la presentación, Ariadna. Muchísimas gracias también, porque realmente son números que llaman mucho la atención, ¿no? Primero, por el tiempo tan largo del INS, precisamente cuando no debería ser así. Y también estas diferencias tan importantes que quizá puede ser un motivo de discusión con todos los participantes de por qué los trastornos musculoesqueléticos tardan tanto y el cáncer, afortunadamente, que, bueno, pues es verdad que hemos pasado de una época en que no se diagnosticaba el cáncer como enfermedad profesional, no, pero, bueno, pues finalmente ahora parece que con un poco de ayuda el tiempo se acorta, ¿no? Yo creo que da muchos elementos para la discusión y, por tanto, invito a los participantes aquí presentes a empezar un turno de discusión interesante alrededor de este tema, ¿no? Aquí, Neus, que te veo. Mientras nuestro público se anima, quería comentar que María Camós felicita a los ponentes, sobre todo a Ariadna, por su magnífica presentación. Así que enhorabuena. Bueno, yo estoy viendo, hola, a Neus Moreno, que seguro que tiene hace mucho tiempo, hola a todos, pero especialmente a Neus, me alegro mucho de verla. Estas son las cosas, las ventajas, Xavier, de la tecnología, ¿no? Estamos aquí 45 personas viéndonos, igual que seguro que Neus tiene alguna cosa que decir interesante. Hola, no. Que se anime a alguien más. De acuerdo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema tan interesante que nos han presentado hoy? Yo soy José María Ramada. Quiero hacer un comentario. Una cosa que llama también la atención, Ariadna la ha destacado, y que también merecería una reflexión aparte, es que, claro, los casos que informamos
desde las distintas unidades de patología laboral. En este caso, el estudio se ha centrado en los casos evaluados, en una muestra de los casos evaluados en el Hospital del Mar. Pero tanto los que se evalúan en el Hospital del Mar como los que se evalúan en los otros hospitales participantes, las evaluaciones vienen primero de una sospecha de un clínico, de un servicio, de otorrino, de trauma, de oncología o el que sea, pero luego la evaluación del caso la hace un médico del trabajo. Es decir, y el médico del trabajo entrega un informe argumentado y basado en la evidencia científica y en el estudio en profundidad de la historia clínico-laboral del paciente. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que sí, que es una enfermedad profesional, lo decimos de manera argumentada. Sin embargo, cuando el INS nos contesta que no, punto y final, sin ningún argumento en contra del informe. Con lo cual, esto merece otra vez una reflexión. No sé hasta qué punto podremos llegar en incorporar estas reflexiones a la propia administración y al ICAM en el caso de Cataluña o a las EBIS en el resto de España, pero esto de que se hagan resoluciones sin argumentar el reconocimiento o el rechazo de la enfermedad profesional merece tenerlo aparte, ¿no? Porque el médico que firma o los médicos que firman el informe de las UPL confirmando el caso, dicen por qué lo confirman. Estuvo expuesto tal tiempo, en tal periodo, en tal empresa, con tales exposiciones, y además lo argumentamos en base a la normativa también. El cuadro de enfermedades profesionales está para decir cuál es el diagnóstico, cuál es la exposición, cuál es la actividad. Y lo que decía Consol, esto está hecho para que cuando este 3 en raya coincide, el diagnóstico, la exposición y la actividad, el reconocimiento tendría que ser automático, ¿no? Y sin embargo, en muchas ocasiones se contesta que no, y además con tiempos alargados, sin un argumento, ¿no? Es un no se reconoce o no se entiende que, sin decir, bueno, pues no, es que lo que usted dice no encaja con la realidad o tal. Esto merecería una reflexión aparte, ¿no? Que quería compartir con vosotros, porque siempre me llama la atención que esto suceda, ¿no? Yo creo que, bueno, antes de nada, aparte del comentario anterior, felicitar a Ariadna por el trabajo anterior y por todo lo que ha hecho y por la presentación tan buena y tan clara, ¿no? Yo creo que esto que dice José María es muy importante, ¿no? Porque, es más, yo lo leería en términos positivos, es decir, si está ese informe que el paciente entrega cuando solicita el reconocimiento, seguramente estamos contribuyendo a reunir material para que el INS, que es quien reconoce la enfermedad profesional, pues se pueda apoyar también ese informe. Y puede que ese informe del médico del trabajo, de la UPL, en este caso del PSMAR, pero también del hospital de la BSA de Badalona, pueda no estar de acuerdo. Esto está claro, ¿no? Que son cuestiones que pueden haber discrepancias de manera lógica. Pero utilizar ese informe como material para decidir o no. Yo creo que eso se está perdiendo, con lo cual hay un trabajo por parte de la UPL, que ahora es parte de un proyecto de investigación, pero que la voluntad es continuar esa iniciativa más allá del proyecto de investigación, que debería de ser aprovechado por la SEBI en el resto de España, o por el ICAM, o por las comisiones que valoran en el INS la solicitud, ¿no? Y yo creo que este es algo que, en fin, como profesionales planteamos, ¿no? Un debate. Gracias. Gracias, José María y Fernando. Tenemos una pregunta. Nos pregunta, quisieran saber cuál es la opinión en relación al reconocimiento de enfermedades profesionales causadas por factores de riesgo psicosocial. Bueno, Johanna es de la SRT de Argentina. Hola, ¿qué tal? Gracias por conectarte. El problema es que las enfermedades mentales no están en la lista de enfermedades profesionales, por lo tanto, quizás José María o Consol o Xavier, cualquiera de los de verdad médicos del trabajo, no los que somos aficionados, tienen la respuesta, pero lo contesto porque no nos conocemos. No sé si nos podemos mostrar también las criaturas que han nacido desde que la última vez que nos vimos. Encantada, felicidades, Johanna. Esto es también lo bueno de estas conexiones.
No sé si queréis vosotros que tenéis más, Xavier o Consuelo. No, yo lo que dices, lo que comentabas, Fernando, pues me parece correcto. Es decir, que claro, al no estar reconocidas como enfermedad profesional en la lista, pues claramente no, aunque quede justificado el factor de riesgo en la evaluación de riesgos o incluso pues, en estudios que se pueden haber hecho en la propia empresa, pues la dificultad está que en el reconocimiento pues, no se considera como enfermedad. Entonces tendría que ser considerada, según nuestra normativa vigente, como accidente de trabajo. Pero a día de hoy es prácticamente imposible que sea reconocido como una enfermedad profesional. O sea que, bueno, esperamos que en un futuro pues, las cosas puedan ir cambiando, pero a día de hoy es lo que tenemos, ¿no? Yo quería hacer otra reflexión aprovechando que tengo el micro virtual, porque esto también, como decía Fernando, tiene cosas buenas que nos vemos las caras, ¿no? Bueno, yo quería hacer la reflexión que generar estas unidades de patología laboral que se generaron en el Hospital del Mar, creo que es una oportunidad fantástica para hacer aflorar precisamente toda esta especialidad, ¿no? que generando un sistema científico, como decía José María, pues aflora todo este problema desde una vertiente profesional, ¿no? Y esto ayuda o contribuye a que el sistema pues, fluya mucho mejor, ¿no? Es verdad que luego, saliendo del hospital, pues los tiempos, como ya hemos visto, se demoran mucho, pero como mínimo tienen una base bien documentada y científica detrás, con unos profesionales que se dedican a ello. Yo creo que la unidad de patología laboral, como comentabas, Fernando, pues se deberían de perpetuar en el tiempo e incluso pues generarlas en los hospitales que todavía no han aprovechado para crearlas, porque generan pues reconocimiento, esfuerzo y bueno, yo pienso que además hemos visto que el coste de beneficio pues también son rentables, con lo cual pues es una doctrina y una especialidad a tener en cuenta dentro de los centros sanitarios, como ya se está viendo a través de este estudio, que felicito a los que impulsasteis este proyecto, porque realmente pues es un grano de arena científico en una especialidad que hay poca evidencia y más en este campo de la enfermedad profesional, como ya se ha visto, ¿no? Cuando intentas comparar, pues hay poco y, bueno, pues me alegra que este proyecto sea pues, de reconocimiento a estas personas que tienen un problema de salud y que muchas veces no saben ni por dónde empezar, ¿no? O sea que, de cierta manera, quiero felicitar a vosotros que habéis sido los impulsores de este proyecto, que desde mi punto de vista pues es un fantástico. Venga, al final me animo a hacer 2 comentarios y 2 preguntas. Bueno, deciros que he estado unos 4 años alejada de la salud laboral, o sea que me siento un poquito oxidada, pero no con ello pues muy motivada por el tema. Y quería hacer solo 2 comentarios, ¿no? En la experiencia que tenéis de declaración de enfermedades profesionales, ¿qué papel juega a lo que se realiza en las empresas en relación a las insuficientes, por decirlo suavemente, evaluaciones de riesgos, ¿no? Porque en definitiva, cuando queremos demostrar la existencia de una enfermedad, pues tenemos que relacionar la causa y el efecto, ¿no? Y en este sentido, mi experiencia es que demostrar la causa, en definitiva, que las evaluaciones de riesgos dejen perfectamente certificada o perfectamente explicada la exposición, es uno de los problemas fundamentales que nos encontramos, ¿no? Y era conocer si en los temas que habéis tratado desde el Hospital del Mar y tal también os estáis encontrando con este gran obstáculo, y en el caso de que os encontréis este obstáculo, ¿cómo intentáis de alguna manera superarlo, ¿no? Y la segunda pregunta es si el fabuloso trabajo que estáis haciendo en declaración de enfermedades profesionales tenéis algún tipo de relación con el sistema de asistencia primaria, ¿no? Que es por donde pasan
de alguna manera la mayoría de patología profesional que ha estado etiquetada como común, ¿no? Y evidentemente me sumo a las felicitaciones para Ariadna y darle muchas fuerzas a seguir, y necesitamos a gente joven como tú en el campo de la medicina del trabajo para avanzar más. Gracias, Ariadna. Bueno, pues Josep María, tú podrías contestar la primera, ¿no? Sí. Sí, gracias, Neus. Ariadna, me sumo a las felicitaciones. Antes he ido directo al comentario, pero por WhatsApp a Fernando le he dicho que me parecía muy, muy buena tu exposición, clara, meridiana, transparente. Así que muchísimas gracias por poner en valor esta información que teníamos aquí en las bases de datos. O sea que me sumo. Neus, en relación a la primera parte de la pregunta que hacías, la principal dificultad cuando nos sentamos delante del paciente trabajador que estamos evaluando es precisamente la que tú estás diciendo, que es tratar de vincular el diagnóstico a la exposición laboral, ¿no? Muchas veces el trabajador, la mayoría, no es capaz, sobre todo en los cánceres, de traer evaluaciones de riesgo porque tienen periodos de latencia tan largos, de 20, 30, 40 años en los mesoteliomas malignos de pleura y en otros también, en los cánceres de pulmón de 20 años, 15 años, que en aquellas épocas ni siquiera existía la normativa que exigiera la realización de evaluaciones de riesgos, y nos vemos abocados a poner en los informes, el paciente refiere, el paciente explica. Bueno, es una anamnesis en la que tú vas interrogando al paciente de manera dirigida para que te describa las exposiciones que tenía que pudieran relacionarse, ¿no? Y yo creo que una de las dificultades que se tiene para el reconocimiento de las enfermedades profesionales musculoesqueléticas, pues es precisamente que fundamentalmente en los informes el argumento que empleamos es dándole veracidad a la expresión que hace el paciente, ¿no? El paciente manifiesta que realiza movimientos de extremidad superior en tal situación o en tal actividad o en tal proceso productivo, ¿no? Y cuando esto llega a LINS y el LINS lo remite al ICAM, bueno, pues yo me imagino que se plantearán, bueno, esto es lo que manifiesta el paciente. Nosotros presumimos la veracidad de lo que dice, pero probablemente desde la administración se exija alguna prueba más objetiva, como podría ser una evaluación de riesgo sobre la exposición. Y eso, efectivamente, Neus, es un problema. También es verdad que los trabajadores, cuando les pedimos que vengan a la visita, les pedimos que traigan toda la documentación de la que dispongan. Es raro cuando son trabajadores más jóvenes que no tengan al menos algún examen de salud realizado. Y en los exámenes de salud les consta el protocolo de reconocimiento médico que se les ha realizado. Y si en el protocolo te pone que se les ha hecho vigilancia de la salud por manipulación manual de cargas, ya vinculas esto a que existía una exposición que se deriva de la evaluación de riesgos. Vamos jugando un poquito con todas estas estrategias para amarrar un informe, bueno, que entendemos que responda a la realidad, ¿no? Pero, Neus, has dado el clavo. Una de las dificultades importantes es traer la evaluación de riesgos al informe, ¿no? Que no siempre es posible. No, y sobre el tema de la primaria, bueno, en realidad la primaria y el hospital no son excluyentes. Quiere decir que la primaria puede tener sus estructuras y tendrá, pues, los resultados que tenga en cuanto a reconocimiento de enfermedades profesionales, pero lo que se trata también es de aprovechar el entorno hospitalario, donde además los pacientes muchas veces pasan mucho tiempo, ¿no? Aprovechar este entorno, las infraestructuras que tenemos en los hospitales, pues para poder identificar enfermedades profesionales y poder hacer este seguimiento. Esto lo hemos hecho en el marco en este momento, antes habíamos empezado de otra manera, pero también en el contexto de un proyecto de investigación para incentivar, pues, que se creen estas unidades de patología laboral en los hospitales públicos, en los hospitales del sistema público de salud, del Sistema Nacional de Salud, pero lógicamente, bueno, pues si trabajáramos por un lado unos y otros, seguramente conseguiríamos muchas más enfermedades profesionales, ¿no? Por tanto, uno no es excluyente del otro. No, yo quería añadir un poco lo que decía Consulting de toda la razón. Es decir, lo que es la primaria, ya, al menos en Cataluña, ya tienen unas unidades de soporte para
lo que sería el reconocimiento de la patología laboral. La ventaja de este estudio es que tiene un soporte científico, una metodología que es muy buena, de verdad. Y por eso yo decía de felicitar a vosotros que la ideasteis, ¿no? En Cataluña existen unas unidades de soporte a la primaria que facilitan el reconocimiento de la patología laboral y los médicos de familia pueden consultar a estas unidades. Decir que algunas patologías, por ejemplo, es habitual en el cáncer laboral, por ejemplo, que una vez un médico de familia sospecha una enfermedad, que podría ser un cáncer, por ejemplo, pues lo deriva al especialista y esta persona ya no vuelve a la primaria. Por eso es bueno que existan estas unidades de patología laboral también en los hospitales, porque hay casos que se pierden en el sistema, que empiezan en primaria con una sospecha, que puede ser o no relacionada con el trabajo, y que son atendidas y seguidas por unidades especializadas en los hospitales. Y estas unidades especializadas no tienen ningún soporte, a excepción de estos centros donde se ha generado esta unidad de patología laboral. Y esto creo que es muy bueno que existan estas unidades, ¿eh? Por lo cual, yo insisto que felicitar a los ideadores porque realmente es bueno y además se está demostrando que son buenas para todos, ¿no? Para el paciente, para el sistema, para la economía y para los subsistemas económicos y de atención a los pacientes, ¿no? Pues sí que ya como se ha visto, ¿no? O sea que, bueno, pues yo creo que también es una buena oportunidad para demostrarlo, ¿no? Y felicitar también a Ariana, que ya te felicité el otro día en privado, pero bueno, aprovecho para hacerlo público también, que has hecho una exposición magnífica y gracias por tu dedicación y tu esfuerzo. Yo quería, muy brevemente, porque había otras preguntas de los participantes, pero con la unidad de patología laboral que empezamos en 2010, en julio de 2010, lo recuerdo muy bien con Sol, nos dimos cuenta que lo importante, al principio nos concentramos en el informe, en que el paciente lo derivaran desde el servicio X a la unidad de patología laboral y hacer un buen informe. Ahí Jordi del Clos fue fundamental, con José María, pero eso no bastaba, había que seguir al paciente. Que ahí yo creo que, y no hemos mencionado a Claudia, que está también conectada, que ha hecho un trabajo fundamental. Y es lo que dice Xavier, el acompañar al paciente, elaborar unas guías para formarle, porque es un laberinto donde se pierde, entra, sale. Y esta parte es muy importante. Si esto no se hace, y es verdad que en Valencia, la Comunidad Valenciana, hay la iniciativa, y Inés estaba también señalando esto por parte de lo que pasa en la Comunidad Valenciana, pero fue un seguimiento, que yo creo que es una de las claves de esta, para conseguir este gap que señalaba Ariadna, entre la notificación y el reconocimiento. Si no, el paciente, muchos abandonarían, de hecho muchos abandonan, hemos presentado lo que se reconoce, pero muchos abandonan porque se aburren, porque se cansan, porque también están en una situación con el problema de salud que tienen y los familiares o mueren en el camino. Bueno, no me voy a poner trágico, pero ocurre en algunos casos. Sí, sí. Entonces el seguimiento es clave, si esto no se hace es difícil. Y esto además, y acabo, Xavier también ha señalado, con las unidades de patología laboral en los hospitales, la especialidad de medicina en el trabajo se pone igual a igual con las especialidades de cardiología, de oncología, de neumología, porque está tratando también a pacientes. Con lo cual adquiere, eso es un valor, una derivada menor que ha aparecido en este proyecto y que hay que darle su significado. La especialidad de medicina en el trabajo deja de estar solo centrada en los trabajadores del hospital para también colaborar en la mejor atención del paciente del hospital, con lo cual se pone al mismo nivel que las demás especialidades más consolidadas. Y esto hace que los estudiantes de medicina, como Ariadna, se fijen también en esta especialidad, como una posibilidad, no como la última, que es lo que pasa ahora con el sistema MIR. Esto es clave para la especialidad de medicina del trabajo. Bien, alargamos un par de minutos. Simplemente decir, Ariadna, que tienes más felicitaciones
tanto de Rocío como del... Perdón, había visto más. Bueno, hay más felicitaciones. Sí. Y tenemos la pregunta de Miguel Quintana, que además de felicitarte, Ariadna, quisiera saber si existen datos en euros de lo que finalmente se hace cargo del gasto de asistencia a las mutuas. No, ella no lo tiene porque no está en el proyecto, pero sí lo tiene con Sol. Lo que ha recuperado el Hospital del Mar de las mutuas han empezado a pagar cuando se le envía la factura desde el Hospital del Mar, claro. Bueno, hicimos un cálculo que está publicado y por cada caso de cáncer como media recuperamos 15.000 euros y en general para todas las patologías la media era una serie pequeñita de casos, pero es consistente con algunas otras estimaciones y recuperamos alrededor de 5.000 euros por caso, pero varía según la patología. Sí. La verdad es que no es baladí el tema. Esta es la fase 6 que llamamos del proyecto, que es cuando se reconoce finalmente por la Seguridad Social, entonces facturación del hospital, emite una factura por ese coste que se ha calculado de ese paciente en ese hospital y se lo envía a la mutua. Pero Esta es esto la lo última fase. recuperamos hasta el diagnóstico, ya cuando está el reconocimiento, pero hay que pensar también en los gastos que vienen después, porque muchas de estas patologías siguen y, por tanto, siguen siendo atendidas en el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, bueno, de momento abordamos hasta el reconocimiento, pero habría que pensar en lo que vendrá. Y probablemente esto requiera, pues yo qué sé, un sistema distinto, más automático, más de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, pues claro, cuesta 15.000 euros hasta entonces, pero todo lo que siga también cuesta euros para el Sistema Nacional de Salud y nuestros impuestos. Inés solo comentaba que en la Comunidad Valenciana hay un sistema de declaración de enfermedades profesionales, que es el SISBEL. Desde atención primaria y los servicios de prevención se traslada la sospecha a salud pública y desde allí a la mutua correspondiente, siendo la propia mutua quien determina si es enfermedad profesional o no, y es el INS, a través del EBI, quien se encarga de resolver en caso de disconformidad. El problema, Inés, como señalaba antes, que, como le he comentado varias veces a Esteban, de la Comunidad Valenciana, que hay que seguir para ver qué casos han sido reconocidos, ¿no? Sin ese seguimiento o cruce de registro, pues no sabremos cuál es el éxito de este programa en relación al reconocimiento de lo que se notifica. Porque aquí estamos entre la notificación y el reconocimiento. Entonces, bueno, sí, confiamos en que funcione, pero no lo sabemos. Y ya por último, Claudia nos dejaba la referencia del artículo de Calcula Costes, por si hay algún interesado. Y por otra parte, Lidia Domingo, como Administración y de Cataluña, felicitaba la iniciativa y particularmente a Ariadna por el estudio y comentaba que la complejidad del proceso de determinación de contingencia y el elevado volumen de peticiones alargan los tiempos por parte del INS, quien debe contar con una información el máximo de objetiva. Y si no hay ninguna intervención más, lo dejaríamos aquí y agradecemos la participación, la asistencia y mañana os enlazaremos el vídeo del webinar. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Merci. Gracias. Adiós. Fantástico, Ariadna, fantástico. Gracias.